espero dar buen ejemplo y no pasarme del tiempo. Bueno, hablaría hoy, os hablaría un poco de Smart City, tecnología y la gestión de la movilidad. Ya hemos visto en estas sesiones que a veces es un concepto amplio que abarca muchos aspectos. Lo pondría siempre en este contexto de la movilidad y sobre todo también a veces tenemos tendencia, muchas veces, hay un concepto que a veces tenemos mucha tendencia a sobrevalorar la tecnología. No digo que sea importante, lo es, pero sobre todo aquí mi idea en esta sesión es poner otros elementos cuando gestionamos la movilidad, ¿no? Cuando digamos el concepto SMART en un sentido más amplio posible, ¿no? Muchas veces hay que ir con cuidado entre el concepto, que hay una fina línea entre Smart City y Smart Stupidity. En eso hemos de ir con cuidado, ¿no? Es decir, la tecnología siempre pensando con los objetivos. Y a esto me voy un poco, ¿no? Es decir, esto es el problema que tenemos en Barcelona. Yo creo que en Barcelona lo podemos tener en muchas ciudades del mundo. Depende de qué días, pues este es el panorama que nosotros vemos, ¿no? Si nosotros miramos los índices, por ejemplo, de NOx, de dióxidos de nitrógeno, por ejemplo, vemos que muchas veces pues, rebasamos los límites establecidos por la Organización Marítima, por la Organización Mundial de la Salud, perdón. Y es uno de los problemas que hemos, ¿no? Esto muchas veces detrás pues, tenemos problemas de congestión, tenemos problemas de accidentabilidad, etcétera, lo que conocemos las externalidades, ¿no? Y uno de los instrumentos que tenemos, uno de los grandes elementos y retos que tenemos en la ciudad es cómo mejorar todo esto, ¿no? Y cómo hacerlo compatible. Antes salía el término de sostenibilidad, el concepto de sostenibilidad, y hacerlo compatible con las actividades económicas. Tenemos unos retos y unas tendencias que, de hecho, cuando nosotros miramos cómo las tecnologías pueden mejorar la gestión de la movilidad, siempre hemos de ponerlo en el contexto de los retos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, mismo en demografía, pues tenemos crecimiento de la población, envejecimiento de la población, que esto seguramente cuando hablemos, por ejemplo, de la accesibilidad al transporte público, pues tiene una incidencia importante, mayor concentración de las ciudades. Muchas veces hablamos de que hay sinergias cuando tenemos una concentración de las ciudades, pero también tenemos deseconomías de escala. Últimamente estamos hablando más bien de proyecciones o de planificación a nivel metropolitano y con policéntricos, justamente para intentar soslayar o mejorar este trade-off entre lo que podríamos decir economías de escala y deseconomías. Temas de energía, ¿no? Ahora mismo tenemos otras fuentes de energía. El hidrógeno se está hablando mucho, vehículos eléctricos, pero nos llevan muchos retos, desde tecnológicos, desde el suministro de energías, en costes, etcétera. Tenemos también a nivel de la sociedad cambios importantes, nuevas preferencias por el espacio público. Cada vez más los ciudadanos exigen un espacio de calidad en términos de caminar, de aire libre, de aire limpio, etcétera. Muchas veces hay menos disponibilidad para comprar vehículo, a veces también hay capacidad económica. Se ve la movilidad más como un commodity. Antiguamente era más fácil. Siempre cuando planificamos en transporte siempre hablamos en términos de modos, ¿no? De competencia modal. Haremos hablar más de redes, de muchas veces de caminos intermodales, de ir de un sitio a un sitio B y que haya una oferta de transporte. Esto, a efectos de planificación, es un cambio en el paradigma. A nivel de economía colaborativa, protagonismo de las ciudades, globalización, y al nivel tecnológico no hay duda, estamos hablando del Mobility as a Service, el gran reto del vehículo autónomo. Ya veremos, aquí tenemos un poco una parodia del Stanford Magazine de lo que podría ser un futuro, ¿no? Ya vamos a ver si nos lo vamos a encontrar así, pero detrás de esta foto pues hay un tema importante, que los economistas muchas veces conocemos, el valor del tiempo. En el momento en que tenemos esto de aquí, el valor del tiempo de esas personas que están adentro es muy diferente. Entonces, también cuando nos pensamos en un vehículo autónomo, tenemos unas consecuencias importantes, sobre todo a efectos de localización de las actividades. El coste que tenemos generalizado como cada usuario nos cambia porque no podemos ir más lejos, pero sabemos que nuestro tiempo de viaje ahora es diferente, lo percibimos diferente porque podemos hacer otras actividades. Bien, esto cuando nos pensamos en movilidad urbana, ¿cuáles son los retos en los que nos enfrentamos? En distribución urbana hemos tenido, sobre todo con la pandemia, unos crecimientos de los vehículos kilómetro enormes. Por ejemplo, cuando hablamos de e-commerce, ha crecido muchísimo. Aquí en Barcelona, como en muchas ciudades, ha pasado a ser un problema secundario a pasar a ser uno de los principales problemas de movilidad. Vehículo, pues lo que decíamos, autónomo, cómo introducirlo, los datos, cómo se va a gestionar todo esto. Después, con las nuevas tecnologías, nos hemos dado cuenta, normalmente cuando planificamos las ciudades era desde una visión pública, como ha de ser, una planificación de la movilidad. Pero después estamos viendo que ha entrado un sector tecnológico con un clock speed
¿no? Una velocidad del reloj mucho más rápida de la que muchas veces puede gestionar el sector público. Por ejemplo, un ejemplo que hemos vivido aquí en Barcelona ha sido los patinetes eléctricos. Un día vino uno, un día vino dos, y el día que nos dimos cuenta estaba la calle llena de patinetes eléctricos. Y hasta el día de hoy no sabemos exactamente cómo regularlos a nivel de energía y después pues, la gestión de la movilidad, ¿no? Pues cómo introducir elementos como la financiación de transportes público, cómo dar más espacio al ámbito urbano, calidad de vida, son elementos que tenemos y los retos que estamos teniendo en la movilidad. Bueno, a partir de aquí, dentro a nivel tecnológico hay un punto importante que no hemos de olvidar. Hay un modelo de 3 etapas muy interesante, que al principio, sobre todo cuando teníamos esas industrias en los países del automóvil fuertes, pensamos siempre en políticas basadas en el vehículo, cómo adaptar el crecimiento urbano al vehículo. Eran políticas de crecimiento de tráfico. Después vimos que esto pues, nos generaba problemas de congestión, polución, calidad de vida y pasamos a unas políticas de contención de tráfico, que son más o menos donde estamos ahora. Pensamos más en transporte público, en restricción del tráfico, en políticas de aparcamiento, pero nos damos cuenta que aún no le hemos arreglado el problema. Y ahora seguramente vamos a pasar, que tímidamente yo creo que se está haciendo, a una tercera fase que son políticas, podríamos llamar, de ciudades habitables. Es decir, en lugar de controlar la oferta de transportes, vamos a controlar la demanda. Es decir, vamos a jugar con la matriz origen-destino. ¿Cómo se juega con esto? Pues vamos a entrar en actividades, cómo es más espacio en los peatones, cómo localizar actividades. Ahora hablamos, por ejemplo, quizá nos hemos de ir más de una planificación urbana a una planificación metropolitana con varios centros. Se está hablando de la ciudad de los 15 minutos, en Singapur de los 15 minutos y de las 45 que son viajes de fuera. Incluso se están haciendo iniciativas de localizar ciertas actividades fuera de la ciudad en objetivo de reducir los vehículos kilómetros. Es decir, estamos viendo cómo ya se están llegando a algunas políticas donde ya lo que se pretende incidir es más, sobre todo en la matriz origen-destino, ¿no? Como decía un economista, Schumacher, ¿no? Al final una sociedad móvil cambiante con la que tenemos, la ley de los desequilibrios es infinitamente mayor que de la llamada ley de los equilibrios, ¿no? Y al final lo que estamos viendo es lo que nos estamos encontrando. Bueno, en esta tesitura, pues aquí las Smart Cities, ¿qué papel puede jugar? Yo creo que vamos a tener un mix de soluciones. Muchas, primero van a haber algunas de soluciones tecnológicas, soluciones de movilidad, soluciones más bien de planificación del espacio. Vamos a tener que irnos más a un ámbito más regional y metropolitano. Aquí lo estamos viviendo en Barcelona, por ejemplo. Una gran parte de los usos que tenemos hoy en día en la ciudad son vehículos que vienen de fuera. Es decir, aquí nos podemos plantear grandes retos, pero hasta que no arreglemos la movilidad metropolitana, gran parte de los problemas los vamos a continuar teniendo. O sea, ahora mismo hay que pensar más en clave metropolitana casi que en ciudad. Estrategias, pues, y sobre todo un liderazgo del sector público, clave. El sector privado ha entrado con fuerza, hablamos de las colaboraciones público-privadas en la primera sesión, en la movilidad no es ninguna excepción, pero en última instancia es el liderazgo del sector público que lo tenga claro, que lo ejecute y que lo supervise bien. Aquí tenemos todo un conjunto de estrategias que podríamos más, ¿no? A corto plazo, que es lo que estamos, mejor capacidad, ir a un cambio modal y localización de actividades, que es lo que tendríamos a largo plazo. Bueno, algunos ejemplos de soluciones SMART, ¿no? Por ejemplo, para poner... bueno, tendríamos algunas que estamos mirando. Voy a presentar algunas que estamos desarrollando en Barcelona como ejemplo, sobre todo cuáles son los retos que tenemos. Retos en sobre todo hacer ciudades más habitables, que lo vamos a hablar después, en mejorar la distribución urbana, algunas soluciones más tecnológicas y transporte público, ¿no? Vamos, por ejemplo, a la primera de ellas, en mejorar en lo que sería, por ejemplo, en transporte público tenemos la nueva red de autobuses. Por ejemplo, en la distribución urbana de mercancías. Un proyecto que hicimos, ha sido un piloto y que de hecho ya se está desarrollando, fue coger y aquí tendríamos, esto sería el Born, es una zona densa, calles pequeñas, es una zona antigua, ya se hizo antes que el desarrollo de los vehículos, con mucho comercio, mucha actividad. Entonces, lo que se planteó fue un microdepot, es decir, un pequeño almacén para entendernos, donde camiones más grandes iban aquí, descargaban, y después se hacía toda esta last mile delivery, la micromovilidad con triciclos. Todo esto estuvimos analizando
estuvimos mirando. Esto evidentemente a tener un soporte tecnológico en la gestión de las flotas. Incluso se hicieron sensores para monitorizar también las emisiones, los recorridos que hacían. Y bueno, son un tipo de soluciones que funcionan bastante bien. Incluso fuimos capaces incluso de poner varios operadores. Aquí tenemos todo este conjunto de operadores. No es fácil estas soluciones porque, por ejemplo, muchas empresas de estas lo que quieren ver es que sus clientes les llega alguien con el uniforme pues, de seguro de DHL. Y muchas veces la exigencia que había es decir, vale, delego, es decir, dejo que esta empresa, que es la que lo gestionaba, Manapedal, haga el servicio, pero la condición es que la gente vaya con el uniforme de nuestra empresa, ¿no? Para que vea el cliente que nosotros somos quien le entregamos, ¿no? Son tipo de cosas que aparentemente cuando uno hace los cálculos parece, pero inciden y son muy importantes. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de estos triciclos y lo estuvimos monitorizando durante 6 meses. Llegamos a tener son resultados buenos en reducción de energía, de uso de energía, ruido, también reducciones de emisiones. Es una prueba piloto que funcionó y hoy en día se ha instalado y está definitivamente instalada. Y en Barcelona se han instalado varias de estas. Ahora se está articulando toda una estrategia del plan de distribución de mercancías y uno de los pilares son estos sistemas de microdistribución urbana, de los microdepos que les llamamos. Otro ejemplo interesante aquí es la optimización semafórica. Esto es una prueba que quedó más a nivel, digamos, conceptual, teórico, con simulaciones. Lo que pasa es que la implementación pues, requiere unos semáforos que podríamos llamar más inteligentes, es decir, que las fases semafóricas se puedan cambiar desde el centro de control. Aquí sería la parte del 22 Arroba de Barcelona. Esto sería la Plaza Glorias, toda esta zona de aquí, que hay muchas empresas tecnológicas. Bueno, pues todo esto lo microsimulamos, utilizamos todo. Aquí tendríamos, actualmente son las líneas de autobuses que hay y los niveles de tráfico. No he puesto la leyenda, pero ya os imagináis que en rojo sería donde tenemos más congestión, naranja y en verde donde van. Esto sería la hora, podríamos decir, pico, ¿no? Bueno, pues esto hicimos una simulación, una microsimulación, ponimos todos los datos, analizamos las matrices origen-destino, buscamos un elemento de optimizador, una herramienta, y lo que hacíamos es coger y hacíamos tramos donde optimizamos los semáforos de manera que los autobuses tuviesen una onda verde lo más larga posible para mejorar. ¿Cuál es la idea de esto? A última instancia, pues mejorar la velocidad comercial de los autobuses. Aquí, por ejemplo, en Barcelona está sobre los 8-10 kilómetros por hora, es muy baja, muy baja. Sobre todo hay muchos problemas, no solo en los semáforos, sino muchas veces también incluso en incidencias en el carril bus. Bueno, pues esto lo estuvimos haciendo, estas simulaciones, y bueno, tuvimos buenos resultados. Aquí tenemos la media de todas las líneas. Aquí veremos cómo sería todo el proceso de iteraciones, cómo iba convergiendo la solución. Y bueno, si miramos en tiempo pues, de velocidades, tenían mejoras que de media podían llegar, pues, reducciones del tiempo del 14% y también pues, velocidades, pues, mejora hasta del 21%. Fueron resultados buenos. Lástima es que aún no se ha podido implementar, pues esto requiere semáforos pues, que se coordinen con el centro de coordinación, etcétera. Y un inciso que aprovecho, me parece que antes se ha comentado una ponencia. Todo esto está muy bien, pero el gran reto que tenemos, al menos en movilidad, son los datos. Normalmente son pocos y de mala calidad. O sea, hay soluciones tecnológicas buenas, hay soluciones conceptuales que se pueden implementar bien, pero muchas veces el gran problema que tenemos son los datos. Insisto, pocos, a veces no son de calidad suficiente y no nos permiten desarrollar con plenitud este tipo de soluciones. Bien. Y otro elemento importante, que es la dimensión urbana, no la olvidemos, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de Smart City, siempre tenemos la tendencia a pensar en soluciones tecnológicas, ¿no? Sensores, poner Big Data y todos estos temas, pero no nos olvidemos también de la parte urbana, ¿no? De esta planificación que podríamos llamar el Smart Planning, ¿no? Que se ha de basar. Aquí en Barcelona, supongo que muchos lo conocéis, ¿no? Bueno, tenemos la trama urbana, ¿no? Debido a un ingeniero de caminos, Ildefons Cerdà, que diseñó, concebió, ¿no? Ya a mediados del siglo XIX, una trama urbana muy bien pensada, muy racionalizada, pensando muchas veces en criterios de transporte, cuando los vehículos aún no se habían extendido, en temas sanitarios, en temas incluso de calidad de vida. Creo que muchas veces esto, pues al final es el sustrato, la base que tenemos nosotros, ¿no? Pues para cuando pensamos en esa ciudad smart o esa ciudad habitable,
pensar al final que el urbanismo también es un instrumento muy poderoso para esto, ¿no? Ahora mismo en Barcelona se está haciendo unas iniciativas que las superislas son controvertidas, yo creo que más que por la conceptualización, por la ejecución. Por la ejecución. Yo creo que si a todo el mundo le pregunta, ¿está usted de acuerdo con esto? Yo creo que mucha gente diría que sí, pero la ejecución no está exenta de problemas, ¿no? Bueno, aquí tenemos ejemplos de algunas de ellas, el 22 arroba, cómo están, ¿no? La idea sí es bastante ingeniosa. Uno mira el Pla de Cerdà, que en el Pla de Cerdà la idea es que dentro de cada isla había como, para entendernos, un jardín, ¿no? Se creaba una especie, como digamos, ¿no?, de hábitat ahí urbano, de pueblo, ¿no? Y bueno, pues al final, pues por la densidad de población, la presión, la especulación, etcétera, etcétera, por unas razones u otras, muchas se han ocupado. De hecho, hay algunos parques aún que se pueden visitar, ¿no? Y es interesante ver la vida que hay dentro. Bien, la idea es decir, bueno, esa idea que teníamos la extendemos fuera. Entonces, en lugar de tener lo que tenemos aquí, antiguamente la idea era tener pues, más espacios libres aquí, pues los vamos a extender y vamos a coger, ¿no?, toda una zona, una macroisla que llamamos, donde aquí vamos a buscar soluciones de este tipo. Restringir mucho el tráfico, más bien para vecinos, y sobre todo pues, donde la prioridad sean las personas, ¿no?, que puedan caminar, etcétera. No está exento, insisto, de problemas, ¿no? Este era un plan inicial, algunas piloto, ahora se está trabajando en este plan más que macro, se está yendo a espacios verdes, a ejecución, pero claro, lo que decíamos, el plan está muy bien, es interesante, pero hay un problema, ¿no?, que es sobre todo reducir la movilidad. Reducir la movilidad. Nosotros hicimos un ejercicio, le he puesto más teórico que el que hemos hecho en realidad en un paper que espero que lo podamos publicar pronto. Es que al final este tipo de soluciones, los que están por aquí ganan mucho, pero si no bajamos la movilidad, los que están por aquí pierden bastante. Entonces ahí tenemos un trade-off, ¿no?, que para implementar este tipo de soluciones, sobre todo, hay de acompañado unas políticas de movilidad muy, digamos, agresivas. Si no podemos tener este tipo de comportamientos, ¿no? Por un lado, si miramos estas zonas de aquí, pues vamos ganando unos beneficios, pero después tenemos los que están aquí en congestión, van perdiendo, ¿no?, y siempre tenemos un punto óptimo, ¿no? De hecho, este ejercicio lo hemos hecho para Barcelona con microsimulaciones y nos da un 20%, ¿no? Bien, ¿esto qué nos implica? Pues un poco más lo que volvimos al principio, ¿no? Sobre todo a políticas, para que esto sea posible hemos de ir a políticas de movilidad que reduzcan y sobre todo pensando en un esquema más bien metropolitano, como esta. Bueno, esto sería un poco, voy bien de tiempo, Vanessa. Voy muy mal, ya estoy casi en rojo, vale, ya estoy acabando. No, en definitiva y como conclusión, la idea es, les he mostrado varios ejemplos de Smart Solutions. Yo creo que hemos de ir en un futuro, cuando pensemos en implementación de Smart City para mejora de movilidad, hemos de ir siempre a un mix de soluciones. No vamos a ir, sobre todo aquí el urbanismo, la planificación urbana va a ser un elemento clave para poder conseguir esto. Pues bien, pues gracias y ahora si acaso pasamos al turno de preguntas.